Tres cuentos de fantasmas victorianos de Kathleen Crowe. La casa B en la colina de Camden. La casa que habitaban el matrimonio B en la colina de Camden no tenía nada de particular, salvo su gran número de habitaciones, todas ellas igualmente confortables. El señor y la señora B la habían alquilado por un precio razonable a un hombre de negocios de Tempo, con la intención de convertirla en una pensión, donde pudieran alojarse modestos funcionarios o empleados de la vecindad. Al principio, gracias a sus económicas tarifas, el negocio prosperó, pero un buen día un joven empleado, llamado Rose, se marchó bruscamente alegando que su habitación estaba embrujada. Los esposos B jamás habían ocupado aquella habitación, una sala espaciosa que daba al jardín. De este modo, antes de volverla a alquilar, decidieron comprobar por sí mismos lo que ocurría en ella. Desde la primera noche debieron reconocer que Rose no había mentido. Entre la 1 y las 2 de la madrugada la señora B fue despertada por un extraño ruido, como el de un enorme gato haciéndose la manicura sobre el parquet. Casi al mismo tiempo, su marido también se despertó, y los dos escucharon en silencio cómo el extraño ruido aumentaba y luego disminuía en intensidad, como si su misterioso autor se acercara y alejara alternativamente de la cama. Al fin el señor B no pudo más y gritó: «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?». El ruido cesó, pero un segundo después fueron arrastrados violentamente los cubrecamas y las sábanas. La señora B encendió el mechero y alumbró una vela que guardaba cerca de sí. En la habitación no había nada insólito. Sin embargo, no hubo manera de encontrar las sábanas y los cubrecamas. Se levantaron, cerraron la habitación con llave y se fueron a pasar el resto de la noche en su dormitorio. A la mañana siguiente volvieron a la habitación de Rose y encontraron las sábanas y los cubrecamas hechos un ovillo encima de la cama. Los cubrecamas, de gruesa lana, estaban intactos, pero las sábanas estaban completamente hechas jirones. La señora B se negó a repetir la experiencia, pero su esposo se obstinó en ello, y la noche siguiente volvió a instalarse en la habitación embrujada. Esta vez mantuvo una linterna encendida en la cabecera de la cama. Tardó mucho en dormirse, pero cuando empezaba a vencerlo el sueño, fue sobresaltado por el mismo ruido de la noche anterior. El señor B se incorporó y vio a la luz de la lamparilla a un jovencito de aspecto miserable, escasamente vestido, de pie en el centro de la habitación. Llevaba un curioso casquete de piel de gato y contemplaba al durmiente con manifiesta desconfianza. Pese a estar bastante asustado, el señor B preguntó al misterioso intruso cuáles eran sus intenciones. Por toda respuesta, éste empezó a resoplar como un gato encolerizado e intentó agarrar las sábanas. El señor B se dio cuenta de que sus manos descarnadas eran extraordinariamente largas y que terminaban en desmesuradas uñas. Por casualidad, el señor B había puesto a su alcance una caña de junco. La tomó y con ella intentó golpear al visitante nocturno. No encontró resistencia alguna y el junco atravesó el cuerpo del jovencito como si fuera de humo. Entonces el fantasma retrocedió, profiriendo gestos de amenazas. Hundiéndose en la pared, desapareció. La noche terminó tranquilamente. Los esposos B sacaron los muebles de la habitación y la cerraron. El fantasma no truncó la paz de ninguna de las otras habitaciones, pero aproximadamente 2 años más tarde, el matrimonio B habló del extraño suceso a uno de sus primos, un marino de Kingston, que había venido a visitarlos. El marinero era un hombre robusto y de un insólito sentido común.
Por cortesía no quiso poner en duda las afirmaciones de sus primos, pero decidió pasar la noche en la habitación embrujada. Con este fin, la amueblaron con una pequeña cama de campo, una mesita de luz y una silla, y colocaron una lámpara encendida en la consola de la chimenea. El marinero tardó muy poco en dormirse. No creía en historias de fantasmas. Había cerrado su habitación con llave e incluso había asegurado la puerta con un insólito cerrojo provisional. Entre la 1 y las 2 de la madrugada fue despertado por una fuerte sacudida en su cama y vio al jovencito del casquete de piel de gato que lo observaba encolerizado. Cuando el marino se disponía a levantarse, el fantasma retrocedió, resoplando como un gato furioso, y desapareció. Luego se oyeron muchos golpes de gran violencia contra o dentro de los muros, y un enorme trozo de yeso se desprendió del techo, pero el espectro no volvió a aparecer. Poco después, los esposos B se marcharon de Londres para establecerse en Kisten y no se supo más de la casa de la colina de Camden. El pequeño monstruo blanco. En el barrio de Marylebone había en otro tiempo una casa habitada por un fantasma muy especial. El espectro solo aparecía intermitentemente y en épocas muy distanciadas. En realidad solamente estaba ocupada la planta baja de la casa. Los departamentos estaban realquilados como oficinas, cuyo personal se retiraba a las 7 u 8 de la tarde. Un día un tal señor L, agente de seguros, sobrecargado de trabajo, decidió quedarse hasta altas horas de la noche en su oficina y rogó a su empleado, MB, que permaneciera con él. Hacia la 1 de la madrugada se quedaron muy extrañados al oír que alguien llamaba a la puerta. El empleado abrió, pero no había nadie. Al cabo de unos minutos se volvieron a escuchar los golpes, pero esta vez en la ventana, cosa mucho más sorprendente, ya que el despacho estaba situado en un tercer piso y la ventana se encontraba a gran altura, sobre un patio estrecho y profundo. El señor L fue personalmente a ver qué ocurría, pero no alcanzó a ver a nadie. Poco después volvieron a escucharse los golpes, pero esta vez en el interior de la habitación. Se oían dentro de una vitrina, cuyos cristales estaban cubiertos por una lustrina verde. Allí se guardaban los expedientes. El señor L y su empleado no tuvieron que molestarse en abrir la vidriera, ya que se abrió por sí sola, y todos los expedientes se desparramaron por la habitación. Al mismo tiempo, los dos aterrorizados hombres vieron una horrible criaturita correr velozmente a lo largo de las paredes, apenas de 2 pies de alto, de una blancura enfermiza y criptógama. Tenía los brazos y las piernas cubiertos de viruela, esqueléticos, y culminaban en manos y pies enormes. La cabeza, muy grande y peluda, no tenía rostro, aparte de algo semejante a un hocico que surgía del centro de lo que debería ser su cara. El monstruito blanco dio 6 o 7 veces la vuelta a la habitación a una velocidad extraordinaria, sin chocar con ningún mueble. Luego se lanzó por la ventana y desapareció. El señor L y su empleado decidieron montar guardia durante las noches siguientes, pero la horripilante criatura no volvió a aparecer. 6 meses después, hacia el anochecer, el empleado se disponía a marcharse, cuando oyó llamar la puerta, luego a la ventana y al mismo tiempo en el armario. Esta vez el armario permaneció cerrado, pero el pequeño fantasma surgió bruscamente del escritorio y empezó a correr a lo largo de las paredes. El señor B, aunque asustado, intentó agarrar al hombrecillo. Al segundo o tercer intento le puso la mano encima, pero no tocó más que aire, o mejor dicho, sumergió su mano en un aire muy frío y de mínima consistencia. La tercera aparición tuvo lugar algunas semanas más tarde, igualmente a la hora de cerrar la oficina, pero esta vez estaban presentes el señor L, el empleado B y un cliente, MW.
El monstruo fantasma nos había anunciado por la serie de golpes habituales. Incluso había cambiado de táctica y se mantenía inmóvil en el ángulo de la chimenea. Únicamente su hocico se movía de un modo repugnante. El señor L le lanzó un libro y el monstrillo dio un salto extraordinario y desapareció literalmente en el aire. Una investigación estableció que alrededor de 30 años atrás una mujer había muerto al dar a luz en esa misma casa a un niño horriblemente deforme que solo vivió unos minutos. A estos hechos turbulentos por sí mismos añadiremos otro con cierta reserva. Hasta tal punto nos desconcierta. Pero a las declaraciones formales de los señores L y B se añaden las no menos formales de dos testigos dignos de crédito, el conocido solicitante F y el inspector de la policía fluvial M. El señor L no había escondido estos acontecimientos a los demás inquilinos de la vivienda y empezaron a divulgarse. A raíz de ello, recibió la visita de una tal señora M, que vivía en Bow, miembro de una sociedad de investigaciones físicas, de sólida reputación. La señora M afirmó que podía acabar con la siniestra actividad del monstrillo blanco y añadió que no quería recompensa alguna. Aceptó, incluso requirió la presencia de testigos dignos de confianza. Fueron tal como acabamos de explicarlo. Además del señor L y el señor B, el solicitante F y el inspector M. El día fijado, la señora M llegó con una enorme cestilla, de la que hizo salir un gato blanco con ojos rojos. Declaró que era un animal albino y que presentaba importantes servicios para ciertas experiencias ocultas. El gato empezó de inmediato a dar vueltas a la habitación, oliendo la puerta, la ventana y al fin el armario, por el que se interesó vivamente. La señora M rogó a los mencionados señores que no hicieran el menor movimiento, que permanecieran tranquilos. Después de esta advertencia, abrió el armario. Al mismo tiempo el gato empezó a correr a lo largo de las paredes a una velocidad inimaginable. Luego de súbito se le vio saltar sobre algo invisible y empezar una encarnizada lucha. Todo esto duró 2 o 3 minutos, que a los presentes les parecieron siglos. De golpe los testigos oyeron un furioso gruñido, luego un grito tan horripilante que por poco pierden el sentido. El gato se tranquilizó inmediatamente, lamió con calma sus patas y se metió otra vez en la cestilla. El fantasma, explicó seriamente la señora M, ha vuelto allí donde jamás debió salir. Puedo garantizarles que no volverá nunca más. Dijo la verdad. Ni el señor L ni el señor B volvieron a ver al monstrillo blanco. La casa embrujada. En un estrecho callejón de los angostos recodos que unían St. Mary-Axe con Bishopsgate, llamó la atención de la policía un incendio de escasa importancia en una antigua y bella casa señorial perteneciente a la familia L. Este inmueble estaba cuidadosamente cerrado. Las puertas y las ventanas de la planta baja fueron encadenadas, pese a que disponía de sus propias cerraduras. En los muros del jardín había unos letreros que avisaban a los imprudentes del peligro que corrían si se introducían en ella, dada la existencia de trampas. Como se había incendiado una casa vecina, hombres de la brigada de socorro tuvieron que entrar por los estrechos en la casa prohibida. Durante el breve espacio de tiempo que permanecieron en ella, fueron molestados de diversas formas y de un modo absolutamente incomprensible. Les arrojaron por la cabeza utensilios en desuso. Uno de ellos fue empujado y cayó peligrosamente por la escalera, y el jefe de la brigada fue mordido en la pierna sin poder ver por quién o por qué. Después de estos hechos, las autoridades interrogaron a Sir L, que reconoció con disgusto que la casa estaba embrujada y era absolutamente inhabitable. Algunos años antes había heredado esta propiedad de su tío Sir F.G., un viejo excéntrico, rico y avaro, que vivía en ella con un restringido personal. Sir L
pasaba la mayor parte del año en su propiedad de Kent y en invierno se instalaba en un apartamento que alquilaba. A la muerte de Sir F.G., renunció a este apartamento y se fue a vivir a su nueva propiedad en St. Mary Axe con su mujer, sus 4 hijos y 6 criados. Pero ya desde los primeros días, fenómenos perturbadores e inexplicables les hicieron la vida insoportable. Durante las comidas, los manteles eran tirados bruscamente y la vasilla echada por los suelos. En la cocina los fuegos se apagaban produciendo densas columnas de vapor y de humo, como si acabaran de ser inundados. Por la noche les apagaban las velas y varias veces fueron cruelmente golpeados, arañados e incluso mordidos por seres invisibles durante su sueño. Temiendo por la salud, tanto como por la razón de su mujer y sus hijos, amenazados con perder a sus criados y renegándose a exponer a ningún posible inquilino a tamañas experiencias, Sir L. decidió clausurar la casa embrujada y abandonar a los fantasmas que parecían haberla escogido por vivienda. Sir L. afirmó no haber visto jamás a los espectros malévolos, pero sí había oído sus gritos y risas, que no obstante eran débiles y parecían oírse lejos. Solo 2 sirvientas, ocupadas de limpiar legumbres en la cocina, fueron sorprendidas un día por la repentina aparición de 3 niños sucios, casi desnudos, cuya expresión manifestaba odio y maldad. Desaparecieron tan bruscamente como habían aparecido, silbando como serpientes. Lady L. declaró que una noche, al volver del teatro, se había instalado unos minutos ante la chimenea de uno de los salones del piso. De golpe notó una violenta corriente de aire helado en la nuca y, creyendo que la puerta se había abierto, se volvió. No obstante, la puerta estaba cerrada, pero alcanzó a distinguir, cerca del techo, una horrible cara que la miraba. Pidió socorro, pero aquel rostro desapareció en el acto. No sabemos si las autoridades insistieron a Sir L. para que les permitiera abrir una investigación. Creemos que no, pues en realidad no se había cometido crimen ni delito alguno. 3 cuentos de fantasmas victorianos de Kathleen Crowe.